Si no te molestio. No, para Yo nada. estaba grabando la clase, profe. Ah, buenísimo. Siempre por lo general me olvido, pero ustedes me dicen y yo la grabo, no pasa absolutamente nada y después la subimos a Classroom, así todos la tienen. La estadística justamente se encarga de esto, de analizar distintos conjuntos de datos. ¿Para qué analizamos esos datos? Para sacar conclusiones y datos que nos sirven para poder avanzar en ciertos estudios específicos. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos distintos de datos. Vamos a tener, por un lado, datos cuantitativos y por otro lado, datos cualitativos. Cuando trabajemos con datos cuantitativos, vamos a trabajar siempre con variables numéricas. Si mi nebulosa de datos está formada por números, yo sé que estoy trabajando con datos cuantitativos. Cuantitativo viene de cantidad. Y cuando necesite trabajar con datos cualitativos, van a ser datos que nada tienen que ver con números, sino que me están explicando a mí cualidades o características de la población. Por ejemplo, color de pelo, color de ojos, color de piel, distintas cosas que no tienen nada que ver con números. ¿Sí o no? ¿Vieron? ¿Alguna vez hicieron alguna encuesta ustedes? ¿Alguna vez les llegó un formulario y tuvieron que llenar una encuesta o los pararon en la calle para que contesten unas preguntas? No. Sí, quisieron agarrar de la megaminería y... Bueno, justamente, con el tema de la megaminería, las preguntas son sí o no. Esos datos, ese sí o no, son datos cualitativos. ¿Por qué? Porque no me están dando números. Después veré qué pasa cuando analizo esos datos, pero las variables pueden ser de dos tipos. Cuantitativos, números, cantidades, cualitativos, características. ¿Alguna duda con eso? No, ninguna. Bueno, entonces repetimos de nuevo para que quede claro. Solamente dos tipos de variables. No se preocupen que nunca más van a encontrar variables que no sean cualitativas o cuantitativas. Una vez que nosotros ya determinamos con qué tipo de variables vamos a trabajar, esos datos se pueden recolectar de distintas formas. Pueden ser con encuestas, con entrevistas, con censos. Pueden ser muchas formas distintas. Por lo general el censo no se trabaja mucho. ¿Vieron que el censo se hace una vez cada 10 años? No sé si sabían eso. Sí. Los censos Sí, se el hacen... año pasado no se hizo, ¿o no? No, ¿sabes que no sé cuándo nos toca el censo? No, porque el último fue en 2010, me parece. Claro, cuando falleció el presidente. Exacto. Claro. Pero el año pasado no se hizo el censo. Pues estuvimos justo en pandemia. Y no, Claro, me parece que fue por lógico. eso. Claro, así que creería que lo van a volver a hacer, porque se tiene que hacer y se Se tiene que ir a juntaban a las jugar al casas. fútbol. Eso, se tiene que Censo ir sí o sí a digital. las casas para hacer. Y el censo no se hace muy seguido porque es la única recolección de datos que necesita trabajar con el 100% de la población, o sea, con todos los habitantes que existen en un determinado lugar. En cambio, las otras, las encuestas, las entrevistas, trabajan con una porción de la población. A esa porción de la población la llamamos muestra. Nosotros siempre vamos a trabajar con muestras. Mateo, sí, la pantalla está congelada, no estoy haciendo nada con la pantalla. ¿Ahí la ves que se mueve? Sí, profe. Bien. Si Mateo me escribe en el chat, díganme lo que escribe porque no puedo ver mucho el chat. Dijo que no dijo nada. Ah, bueno. Sí, Pero... pues está en la pantalla, les puse ahí el ejemplo de lo que vamos a explicar. Entonces, repetimos, nosotros no vamos a trabajar con toda una población entera, porque no nos va a alcanzar para analizar todos estos datos, sino que vamos a trabajar con porciones de la población que se llaman muestras. Obviamente, esa población puede variar. La población general son la cantidad de habitantes que viven, en este caso, en Argentina. Puedo tener otra subpoblación, que en realidad es una muestra, que son los habitantes de Chubut. Tengo otra más chica, que son los habitantes de Trelew, y así puedo ir trabajando con subpoblaciones, que para no llamarlas subpoblaciones, las llamamos muestras. Nosotros acá tenemos un montón de elementos que necesito que me digan qué tipo de variables
es si es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativo, ¿Por qué? porque son números. Exactamente. Nosotros vamos a trabajar en este ejemplo con números y en la actividad que vamos a hacer vamos a trabajar las dos variables, cuantitativas y cualitativas. Esta recolección de elementos que tengo se llama nebulosa de datos. ¿Qué va a ser la nebulosa de datos? No va a ser otra cosa que el conjunto formado por todos los elementos con los que voy a trabajar yo, todos los elementos que voy a analizar. El ejemplo dice que tenemos 27 calificaciones de un curso, o sea, tengo 27 notas de un curso en general. Necesito buscar la tabla de frecuencias y calcular distintas medidas que ahora, cuando las vayamos haciendo, vamos a ver de qué se trata eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto, les dije que era fácil igual. La tabla de frecuencias, el nombre me lo dice, es una tabla donde aparecen frecuencias. No es muy complicado, es eso, es una tabla donde aparecen frecuencias. Cada una de esas frecuencias me va a dar a mí un dato específico. ¿A qué les suena la palabra frecuencia a ustedes? La cantidad de veces que se repite algo en un determinado periodo. Exactamente, eso es una frecuencia y nuestra tabla de frecuencias va a estar formada por distintas frecuencias que vamos a ver cómo se busca cada una y qué representa cada una. En la primera columna de mi tabla, le vamos a poner una naranjita, dice XY. ¿Qué significa XY? XY significa los elementos con los que voy a trabajar. Vuelvo al ejemplo, acá dice que tengo 27 calificaciones de un curso. ¿Cuáles van a ser entonces mis elementos? Las notas. Pero no todas las notas, no del 1 al 10, sino las notas que obtuvieron mis alumnos. Las notas que quedaron acá en nuestra nebulosa de datos. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. ¿Cuáles son las notas? Y me fijo en la nebulosa de datos y ordeno esos elementos en forma creciente, del más chiquito al más grande. Siempre se tienen que ordenar así. La nota menor que obtuvieron fue un 3, pongo el 3. Fíjense que nadie sacó un 4, por eso no ponemos el 4. Hay 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda columna dice frecuencia absoluta. Frecuencias me dijeron que era la cantidad de veces que se repitió algo. Eso me dijeron ustedes. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Y justamente la frecuencia absoluta, el nombre me lo dice, es lo absoluto, es el total. ¿Cuántas veces está mi dato en la nebulosa de datos? ¿Cómo lo obtengo? Y contando, no me queda otra que contar. Voy a la nebulosa y me fijo cuántas personas se sacaron un 3. ¿Cuántas se sacaron un 3? Una sola. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 3? 1. 1. Hago lo mismo con el 5. Voy a mi nebulosa de datos y me fijo cuántas personas sacaron 5. Dicho de otra forma, me fijo cuántos 5 tengo acá. ¿Cuántos 5 tengo acá? 2. 2. Entonces la frecuencia absoluta de 5 es un 2. Lo mismo con el 6. Voy a la nebulosa, cuento y sé que hay 3 personas que se sacaron un 6. O sé que hay 3 6 en mi nebulosa. Agarro y me fijo cuántos hay del 7, que hay 8, si no conté mal. Lo mismo hago con el 8, con el 9 y con el 10. Repetimos así queda claro. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el elemento en nuestras nebulosas de datos. Cuando nosotros sumemos todas estas frecuencias absolutas, tengo que encontrar un número específico. A ese número lo llamo n. Y es la cantidad de elementos con los que estoy trabajando, la cantidad de elementos que están en mi nebulosa. O sea que son estas 27 calificaciones que me dijeron al principio. ¿Cuánto va a ser n? Y si sumamos, esto nos va a dar 27. ¿Dudas? Casi nada. ¿Casi nada? No, hasta ahora no. Pero No, tiene que ser nada, no casi nada.
Uno. Hasta ahora yo ninguno. Perfecto. Igual por eso les digo, es re fácil esto. La tercera columna dice frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Qué significa que yo acumule algo? Que lo junte en un solo lugar. ¿Y cómo lo junto en un solo lugar? Esa celda no se prestaría por ahí si tenés que hacer uno de o sea, un cuadro de frecuencia absoluta, por ahí, no sé, de cada curso, y en la acumulada tenés que hacer un rejunte de varios cursos. En un ejemplo, como Sí, parece. pero puedo hacer un rejunte de cualquier tipo de frecuencia. Si yo tengo frecuencias absolutas, puedo hacer el rejunte. Si yo quisiera hacer el rejunte, como decís vos, de distintos cursos, Sí, ¿qué haría? A mi curso número 1 le agregaría el curso número 2. Sí. claro. O sea que lo que estoy haciendo en realidad es estoy sumando. Si busco una operación matemática básica, lo que hago es sumar. ¿O no? Sí, Es sí, sí. eso. La frecuencia absoluta acumulada no es otra cosa que la frecuencia del elemento agregándole la frecuencia del elemento anterior. A ver si me entienden. 3 es el primer elemento, o sea que no tengo elemento anterior. No puedo sumarlo con nadie, porque está solito el 3. Así que no me queda otra que esta frecuencia absoluta y esta acumulada que sea la misma. Pero ahora quiero la frecuencia absoluta acumulada de 5. ¿Qué sería la frecuencia absoluta acumulada de 5? Todos los que se 2. sacaron 5 y menos de 5. O sea que tendría que sumar el 2 más el 1. Claro. ¿Cómo? No, nada, yo no dije nada. Ah, escuché restar. Si quiero acumular no puedo restar. Ni idea. Ni idea. ¿Cómo haría ahora la Escuché, vale. frecuencia acumulada para 6? 3 más 3. 3 más 3, porque tengo que hacer la frecuencia acumulada del anterior más la frecuencia de ese número. O sea que esto me va a quedar 6. ¿Cómo sería la frecuencia acumulada para 7? 6 más 8. Perfecto. Obviamente, cuando nosotros llenemos nuestra tabla de frecuencias, no ponemos las sumas, ponemos solamente los resultados. Es la suma para que se vea y se note cuánto nos tiene, cómo lo tenemos que ir haciendo. Para el 8, 14 más 7. 14 más 7, que es tanto como 21. Para el 9, 24. perfecto, Y 27. y 27. Siempre tiene que coincidir la frecuencia absoluta acumulada del último elemento con n, o sea, con la cantidad de elementos totales con los que estoy trabajando. Y acá en total nunca ponemos nada, porque ya arriba me quedó n, que es lo que me tenía que dar, 27 igual a 27. Si Ahora ustedes sí. hicieron bien la primer columna de frecuencia absoluta y les dio bien la sumatoria, y acá no les dio, y es porque no sabemos sumar, es porque algo le erramos feo. Así que revisen. Esto es Tenemos un problema si pasa eso. Tenemos un problema que no estaríamos sabiendo sumar, pero bueno, no pasa nada. Suele pasarnos, pero tratemos de que no. ¿Qué les pasa por lo general? Cuentan mal la cantidad de elementos. Entonces acá les dio 26 y acá les dio 27 y tienen que volver a fijarse dónde está el error. Igual nosotros vamos a trabajar con poca cantidad de elementos. En estadística, para que funcione la estadística, las muestras tienen que ser relativamente grandes. Entre 100 y 150 elementos para que sea representativo de una población. Pero bueno, nosotros no tenemos todo ese tiempo para poder analizar tantos datos, así que trabajamos con poquitos. Cuarta columna, frecuencia relativa. Relativo, ¿a qué les suena la palabra relativo? En relación a la cantidad de calificaciones. Exactamente. En realidad es eso, es la relación que existe entre mi frecuencia absoluta y la cantidad de calificaciones totales que tengo. Eso es la frecuencia relativa. Y si es la relación, hay una operación matemática que a mí me habla de relaciones, y esa operación es la división. ¿Qué va a ser la frecuencia relativa? A ver si me escribe. No va a ser otra cosa que el cociente
entre la frecuencia absoluta de cada elemento y, creo que fue Lauti el que lo dijo, la cantidad de elementos que tiene mi muestra. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, Yo sí. la primera ya la calculé, porque les calculé de todos la primera. Ahora vamos con la frecuencia relativa para 5. Me fijo... 0.07. Bien, pero yo lo quiero escribir, si querés lo escribimos como decimal, pero a mí me gusta escribirlo como fracciones. Y te lo paso fracción. Sería 2 sobre 27. Y ahí sí, decime 2 sobre cuánto era. 27, sí. 0,0. 74. Bien. ¿Cómo hago para el 6? Y 3 sobre 27. Ya que quieren ponerlo como fracción, lo ponemos como fracción. ¿Cómo sería para el 7? 7 dividido, o sea, 7 sobre 27. ¿7? ¿Seguro? 8. 8. perdón, La 8. frecuencia dividido la cantidad de elementos. Ahora sí. ¿Quién 7. sería? Ahora sí sería 7 sobre 27. Y para 9 coincide con la de 6. 3 sobre 27, que dijimos que era 0,11, y para 10 lo mismo. 3 sobre 27. Consulta. El total, ¿cuánto nos debería dar? 1. Perfecto, porque si yo sumo 1. todas esas fracciones me va a dar 27 27avos, y eso es lo mismo que un entero. Si no quiero fracciones, porque a alguien le gustan más los decimales que las fracciones, y si sumo todos esos números decimales me tiene que dar también un entero. Obviamente nosotros acá dejamos una cola enorme de decimales fuera y nos va a dar aproximadamente 1, pero está bien. Al que le gusta trabajar con fracción, trabaja con fracción, y el que prefiere decimales, trabaja con decimales. A mí me gustan las fracciones. ¿Por qué me conviene trabajarlo en decimal, en realidad? Porque después tenemos una última columna que dice frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual no es otra cosa que la frecuencia relativa pasada a porcentaje. ¿Se acuerdan cómo pasar un número decimal a porcentaje? Hay que multiplicarlo por 100%. Bueno, perfecto. Y cuando yo multiplico por 100, ¿qué pasaba con la coma en el número decimal? Se movía a, ¿cómo decirlo? ¿Se movía para dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Derecho. Derecha, ¿cuántos lugares? 2. lugares, Perfecto. 2 espacios. Así de simple lo hago. ¿Qué agarro? Me fijo en mi expresión decimal y corro la coma 2 lugares. Por eso este nos queda 3,7%. No me olvido de aclarar el porciento porque si no estaría mal lo que estoy haciendo. ¿Cuál sería la frecuencia relativa porcentual para 5? ¿Cuánto? 7,4. No me olvido el porciento. Para 6. 1,1. Casi. 11%. 11%, perfecto. Después, 19. excelente. 26. 26. 11 y 11. Y cuando sumemos todos estos porcentajes, ¿qué nos tendría que dar? 100%. 100% porque es el total. ¿Dudas? Yo tengo la duda de la columna gris que no entendí por qué pusiste 2 más 1 igual a 3. Es así, mira, vamos a agarrar el lapicito. Vos buscás, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, vas justamente acumulando la frecuencia absoluta del elemento anterior, le agregás la frecuencia absoluta del número que querés. Por eso acá como la acumulada era 1 y acá tengo un 2, la suma me da 3. Y si no, pensalo así. Me voy acá, suponete que yo quiero la acumulada para el 7. ¿Qué hago? A 8, a la frecuencia absoluta de 7, le sumo todas las anteriores.
porque es acumulada. Cuando estoy acumulando, estoy agregando todo lo anterior. Entonces, a 8 le sumo 3, le sumo 2, le sumo 1. ¿Cuánto nos da? 14. Para no tener que hacer eso, porque puede ser que alguno me lo olvide, me conviene. El primer elemento repite su frecuencia absoluta y acumulada es exactamente la misma. Para el segundo, sumo la acumulada con la absoluta. 1 más 2, 3. Para el tercero, sumo, o mejor dicho, a la acumulada le agrego la absoluta. Por eso nos da 6. Al siguiente, y así con todos. A la acumulada le agrego la absoluta y obtengo el valor que quiero. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ahora sí. Ahora entiendo. Igual si queda alguna duda, me preguntan, no hay ningún problema con eso. Solamente eso es la tabla de frecuencia. Es una tabla donde tenemos distintas frecuencias. La primera columna no me tengo que olvidar que van a ir mis datos, que podían ser cuantitativos, cualitativos, y después teníamos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite el elemento en la nebulosa de datos, o sea, en nuestro cuadrito que teníamos arriba. Después viene la frecuencia absoluta acumulada, que es una sumatoria de las frecuencias. ¿De qué frecuencias? De las absolutas. La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta de cada elemento y la cantidad total que tiene nuestra muestra. Y la frecuencia relativa porcentual es el porcentaje que representa la frecuencia relativa. ¿De qué nos sirve esta tablita de frecuencia? Nos sirve para extraer conclusiones. Vieron que se habla siempre mucho de que tantas personas de 100 tienen pelo rojo, por decir algo. O el 15% de mi población está en contra de consumir plátano, por decirles cualquier cosa. O sea, son conclusiones así, que justamente esas conclusiones se sacan de estas tablas de frecuencias. Sirve solamente para eso, para extraer conclusiones. ¿Qué les podría decir yo? Siempre teniendo en cuenta lo que plantea mi ejercicio. Yo estoy trabajando con calificaciones. Les puedo decir que 8 de cada 27 personas obtuvieron una calificación de 7. Si no quiero decirlo en cantidad, puedo decir que el 29% de mi población sacó un 7. ¿Vamos bien? Sí, sí. Acá les puedo decir, si me paro en la frecuencia absoluta acumulada, les puedo decir que 3 personas desaprobaron, obtuvieron una calificación inferior a 6. Si quisiera saber cuántos sacaron más de 8, ¿y qué haría? Sumaría 7 más 3 más 3, o sea que 13 personas obtuvieron una calificación de 8 o superior a 8. Para eso me sirve la tabla de frecuencias, para extraer conclusiones. Y puedo hacer una conclusión usando un solo valor, puedo escribir distintas conclusiones. Supónganse que yo quiero el 3. Agarro y digo, sí. ¿Me hablaron o no? Yo escuché un No, ruido. profe. Está escuchando el fantasma. Los fantasmas están entre nosotros. El que te Supóngase dice, volví a dormir. que digo, hablo del 3, solamente del 3. Puedo dar 3 distintas conclusiones usando el mismo dato expresado de formas diferentes. Les puedo decir que una persona de 27 obtuvo un 3. Una sola persona de mi población se sacó un 3 o el 3,7% sacó una nota de 3. Dije lo mismo, pero con distintas palabras. ¿Se entendió? Claro, pero ahí te convendría leerlo como frecuencia relativa, ¿o no? Sí, es que la frecuencia Porque si relativa vos me decís dice el eso. 3,7 y te estás refiriendo solamente a una persona, es como que queda así medio. Por eso, ahí como que si es una sola, me conviene decir el 3,7. Claro. Entonces vos no sabes de qué cantidad estoy hablando. Y eso es lo que tiene malo Claro. la estadística. A mí personalmente no me gusta estadística, porque los datos son súper manipulables. Es más, depende qué es lo que quiero comunicar, es cómo se los voy a decir. Hay varias formas de decirlo, sí. Exactamente, se usa mucho esto en la parte de la política. Vieron que hablan un montón de porcentajes, de cosas, y todo depende Sí. en qué vereda estoy,
es cómo voy a leer los datos. Más cerca los muertos que hay por COVID en la Argentina. Exactamente. Pero ¿qué puedo decir? Si yo digo que de los contagiados 380 personas fallecieron, primero tendría que ver cuántos son los contagiados. Pero también puedo decir que solamente el 0,3% falleció. Y miren qué diferente que es el dato si yo lo digo en porcentaje a si lo digo en cantidad. Si digo 300, es como que, wow, es un montón. Pero no sé dónde, de cuánta gente me están hablando. Claro, ¿en base a cuánto? Exacto. Eso es lo que nos pasa con estadística. Es re manipulable. Y si a mí no me sirvieran estos números, que esto también pasa mucho, yo voy a la nebulosa de datos y cambio el valor que necesite cambiar. Entonces, no es para nada confiable. No es confiable, ¿por qué? Porque yo tengo acá a manos mis datos y puedo cambiar lo que quiero. Si yo no quiero que hayan desaprobados, ¿qué agarro? Cambio el 3 por un 6, cambio el 5 por un 7 y el otro 5 lo puedo cambiar hasta por un 8. Y entonces, wow, mirá qué buenos que están mis datos, todos aprobaron. O sea, no me gusta, a mí, personalmente. Claro. Sirve, si somos serios, la estadística sirve para sacar conclusiones y ver cómo estamos. Pero el Sí, problema pero es hoy en que día, no ¿viste? somos serios. Ese es el problema. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Se nos va a cortar. Sí. ¿Quieren que ya